Del asambleísta por Tungurahua por el Partido Social Cristiano en alianza con el Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres. Ha sufrido dos grandes fenómenos. Se ha fortalecido institucionalmente y se ha engordado, ha crecido. Y la consecuencia de esos dos fenómenos ha sido que se han multiplicado las regulaciones, los trámites, y con ello se le ha hecho, sobre todo al ciudadano, la vida imposible. Antes del 2007, es verdad, con un Estado más débil, pero no tan gordo como ahora, no había tanto problema para el ciudadano. Pero en estos 10 años, el número de regulaciones, de controles y de trámites han asfixiado a los ciudadanos ecuatorianos, no solamente para robarles parte de su tiempo, sino también para castigarlos. Veamos lo que ha ocurrido con el sistema administrativo instaurado, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Comunicación, cuya inconstitucionalidad demandé. El superintendente de comunicaciones es fiscal, es juez y a veces hasta víctima. Se viola completamente el derecho al debido proceso cuando periodistas y medios de comunicación resultan sometidos a un trámite y a unas sanciones desproporcionadas. Gracias a que la Supercom no tiene capacidad coactiva, no ha podido prácticamente liquidar algunos medios que han sido objeto de multas desproporcionadas. Con el Código Orgánico Administrativo que ahora se va a aprobar, de alguna manera se le resta ese poder punitivo, por ejemplo, a la Supercom. Y lo mismo va a suceder con otro tipo de entidades públicas que en estos 10 años han adquirido tal poder que no solamente le asfixian al ciudadano, sino que pueden llevarlo en ciertas circunstancias a quebrar. De allí entonces que, como decía la presidenta de la Comisión de Justicia, el Código Orgánico Administrativo, que por cierto no es una obra perfecta, al menos viene a ser el instrumento jurídico más avanzado para que el administrado pueda luchar contra una administración pública que ha crecido. Algunos especialistas en derecho administrativo, cuando debatimos de este código, en primer debate y en segundo, hicieron observaciones y decían, ¿para qué van a aprobar el código? Sin ser una obra perfecta, al final el código sí le da al administrado instrumentos para que se defienda mejor de los administradores públicos. Para comenzar, el código señala que un acto administrativo solamente podrá ser eficaz si ha sido notificado. En la objeción presidencial se estaba eliminando este requisito para que sin notificación al ciudadano se pueda ejecutar el acto administrativo. En buena hora que pudimos coincidir en la comisión para ratificar el texto inicial y para que un acto administrativo abusivo de cualquier autoridad solo sea eficaz cuando se notifica. En el tema de las coactivas, señores legisladores, hay un avance importante. Desde que entró en vigencia la ley que protege, entre comillas, los derechos de los trabajadores, pero que no protege los derechos de estos, sino la capacidad coactiva del Servicio de Rentas Internas y otras entidades, fue el instrumento para que el accionista de una compañía anónima, el socio de una compañía de responsabilidad limitada, con el 1% de participación social, responda al final por el 100%. Mediante autos extensivos de pago, los jueces de coactiva, que no son jueces de derecho, sino funcionarios públicos, querían cobrar a estos pequeños socios o accionistas la totalidad de la deuda de la compañía. Ello llevó, por ejemplo, a dramáticos casos en Diario Hoy, que entró en liquidación, y accionistas que tenían menos del 1%, durante un buen tiempo les embargaron los bienes y querían cobrarles todo. Con este código, y quiero que quede para la historia de la ley, ya no podrán los jueces de coactivas, a pesar de lo que dice la Ley Orgánica de los Derechos de los Trabajadores, cuya reforma propuse hace más de un año, cobrar a los pequeños con autos extensivos de pago. Cuando estos abusos se produzcan,
ya podrán estos pequeños socios o accionistas exhibir el Código Orgánico Administrativo y decir ya no pueden hacer lo que hicieron desde el año 2012, generando un altísimo ambiente de inseguridad jurídica que ha llevado a que muchísimos no quieran invertir en compañías limitadas, anónimas, por el riesgo de que finalmente les cobren todo. Hay una regla: para poder cobrar todo al accionista o al socio minoritario, tiene que levantarse el velo societario. Un juez de derecho tiene que declarar que hubo abuso, fraude, pero si eso no ocurre, un juez de coactivas no puede prácticamente decapitar a los pequeños socios o accionistas. En lo que sí se equivoca el código, y fue motivo de una discrepancia que tuve con el anterior presidente de la Comisión de Fiscalización, es en el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta, por mandato constitucional, según lo que dice el artículo 11, numeral 9, es de carácter objetivo. La víctima solo tiene que probar el daño que sufrió y el nexo causal entre el daño y el hecho. Si a alguien se le caen sobre su cabeza cables del tendido eléctrico y por esa razón resulta lesionado, tiene que probar dos cosas: que sufrió el daño, material o inmaterial, y que los cables le cayeron. Nada más. ¿Qué puede hacer la empresa eléctrica para no pagar, para no reparar? Decir que esto ocurrió por caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima que se colgó de los cables u otra persona que cortó y le colocó en la cabeza. No tiene otra forma de eximirse de responsabilidad. Lamentablemente, en la versión original se incorporaron elementos subjetivos para que se verifique también la acción u omisión del empleado. Y esa es una gravísima equivocación porque rompe años de desarrollo jurisprudencial en el país. El veto presidencial es peor que el texto aprobado y por eso en la comisión se acordó ratificar el texto inicial, que es menos malo que el de la objeción, porque si se aceptara la objeción como tal, en este punto la situación se complicaría. Lamentablemente, no hubo los votos necesarios de la comisión para que efectivamente se ratifique el texto en los términos en los que todos esperaríamos, para salvaguardar los principios esenciales de la responsabilidad contractual. Señor presidente y señores legisladores, en resumen, lo que ahora vamos a hacer es histórico, porque estamos dotándole al ciudadano de un escudo para que pueda defenderse mejor de la arremetida de una administración pública que ha crecido de manera desbordante en los últimos 10 años. Por esa razón, como dije al inicio, yo votaré para que se ratifiquen los textos que se acordó en la comisión. Muchas gracias. Gracias, señor.